Me llamo Francisco Fernández Avilés y soy candidato a las elecciones de la Sociedad Española de Cardiología. Lidero la candidatura innovadora a estas elecciones conjuntamente con los doctores Nekane Murga, Antonio Vallés Genís y Juan Delgado. En este momento de la preparación de nuestro programa electoral hemos querido contar con la opinión de personas relevantes que nos ayuden a confeccionar nuestros programas. En este sentido, y como no podía ser de otra manera, para nosotros es especialmente importante la Sociedad Española de Cardiología como institución, sus valores, su organización, su credibilidad, la influencia y visibilidad de la organización y, sobre todo, la representatividad real de los socios en esta Sociedad Española de Cardiología. Para tratar este aspecto tan importante de nuestro programa electoral, contamos hoy con la persona más adecuada, el profesor Eduardo de Teresa. El profesor Eduardo de Teresa es catedrático en la Universidad de Málaga y es jefe de servicio de cardiología en el Hospital Virgen de la Victoria de esta misma ciudad. Además, el profesor Eduardo de Teresa ha sido presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Él estuvo como presidente desde el año 2003 hasta el año 2005 y dejó en nuestra querida organización un importante legado. No cabe, por tanto, ninguna duda de que la opinión de Eduardo es valiosísima. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar esta entrevista, en la cual pues vamos a ir ya inmediatamente al grano. Nos consta que la inmensa mayoría de los socios de la Sociedad Española de Cardiología no conocen la estructura de lo que se ha venido a llamar el Grupo SEC, y también sabemos, por otra parte, que en el plan estratégico de la sociedad la propia organización declara como debilidad de la misma la falta de implicación de los socios en el gobierno de la Sociedad Española de Cardiología. Por todo ello, pretendemos, si es posible, simplificar y al menos darle a la organización, a la estructura organizativa de la SEC, la mayor transparencia posible. Nos gustaría saber qué piensas de esta iniciativa, si crees que es oportuna o no lo es, y cómo abordarías tú este problema. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Es un placer, por supuesto, estar aquí. Y es cierto que la Sociedad Española de Cardiología es una estructura compleja. Y esta complejidad ha venido históricamente produciéndose a lo largo de los años para responder a una serie de retos. Al fin y al cabo, la complejidad de la sociedad lo que hace es reflejar su fuerza y reflejar la cantidad de ámbitos en los cuales está presente. Pero no es menos cierto que esa complejidad quizás supone una cierta distancia con respecto al socio. Y en ese sentido, cualquier iniciativa que suponga facilitar la cercanía del socio, la identificación del socio con la sociedad, que al fin y al cabo se nutre de la mayor riqueza que tiene, que es justo la participación de los socios, debe ser bienvenida. ¿Cómo se puede hacer eso o qué iniciativas habría que hacer? Bueno, a mí se me ocurren que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Nuestra organización es una organización compleja, pero también es relativamente cercana. Hay muchos grupos, muchas secciones, muchas estructuras integradas dentro de la sociedad que yo creo que facilitan que un montón de socios participen. Pero a lo mejor quizá una política de comunicación que traslade cuál es la estructura y sobre todo cuáles son las formas de participar de forma activa de los socios sería algo pues muy interesante, no cabe duda. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, esta es realmente una estructura muy compleja y en la cual, al hilo de lo anterior, yo creo que las acciones tienen que ser planificadas y, desde luego, priorizadas. Una de nuestras prioridades son las secciones científicas. Nosotros creemos que, junto con las sociedades filiales, las secciones científicas se han convertido en uno de los ejes estratégicos de mayor importancia dentro de la Sociedad Española de Cardiología. Primero, porque su desarrollo es muy integrador y muy vertebrador para la propia sociedad, y luego porque por su capacidad de acción a nivel científico, a nivel asistencial y a nivel docente, pues constituyen una riqueza de valor incalculable y sobre todo una herramienta muy importante
a la hora de captar oportunidades, de convertir esta situación que estamos viviendo de amenaza en todo lo contrario, en oportunidades para avanzar a nuestra organización. La preocupación que nosotros tenemos es si el nivel de representación y de operatividad de las sociedades científicas en el órgano de gobierno, en la gobernanza de la Sociedad Española de Cardiología es suficiente o se debería incrementar. ¿Qué es lo que tú crees y cómo lo arreglarías? Sí, no cabe duda que las secciones son claves en la estructura de la sociedad, porque al fin y al cabo son las depositarias del aspecto más importante de la sociedad, que es el científico. Y esto así lo reconoce el hecho de que el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares tiene no solo una participación, sino un papel muy importante, yo diría que de protagonista, en la elaboración del programa de las secciones científicas. ¿Están representados o no? Hombre, están representadas a muchos niveles, pero quizás no en el máximo nivel ejecutivo. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que algún cargo del Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, concretamente el vicepresidente, que es un poco el que guarda las esencias científicas de la sociedad, era elegido precisamente por las secciones. Esto ahora no es así porque va integrado en la candidatura a las elecciones, pero sí es cierto que no hay nadie elegido por las secciones dentro del Ejecutivo y a lo mejor eso podría ser una buena idea. Quizá como ejemplo podríamos citar lo que sucede con las sociedades filiales. Las sociedades filiales sí que tienen un representante elegido por ellos y eso hace, primero, que se sientan protagonistas dentro del Ejecutivo, pero yo creo que también ha sido un factor estabilizador y que ha evitado que haya demasiadas tensiones dentro de las sociedades filiales, que es una cosa que lógicamente siempre puede suceder, ¿no? Yo no creo que tampoco haya muchas tensiones dentro de las secciones, en el sentido de su relación con la sociedad, ha habido por las normales, pero es cierto que quizá si tuviera una representación a nivel máximo del Ejecutivo, pues eso sería un factor positivo. O sea, que tú crees que no sería descabellado conseguir que el Comité Ejecutivo incluyese, aparte de los miembros que tiene en este momento, un representante de las secciones elegido por ellas. No, yo creo que no sería descabellado y al fin y al cabo la composición del Comité Ejecutivo de una sociedad viva como es la Sociedad Española de Cardiología se va adecuando a la situación de cada momento, ¿no? O sea que no tiene que haber nada que se dé por establecido y por permanente, sino que se puede modificar, puesto que la Sociedad Española de Cardiología yo creo que es una sociedad que tiene la suficiente flexibilidad para ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Muy bien, por último, ¿algún consejo para nuestra andadura en camino hacia la Sociedad Española de Cardiología? Pues yo creo que lo importante en este momento es trabajar, ¿no? Trabajar y tener presente una cosa que a lo mejor es importante desde el punto de vista electoral, pero que es importante sobre todo desde el punto de vista humano, que es que cada voto es importante, lo cual se traduce en decir que cada socio de la Sociedad Española de Cardiología es tan importante como el que pueda parecer más encumbrado, porque al fin y al cabo muchas veces tenemos la tentación de pensar en los grandes nombres, en los jefes de grupo, pero el cardiólogo que ejerce su labor anónima pero imprescindible a nivel de a lo mejor de una zona donde bueno, pues está relativamente aislado, no solo es tan importante para la sociedad, sino que para él posiblemente la sociedad es más importante que para otros que trabajan en grupos grandes. Pues muy bien, te agradezco mucho ese consejo porque además coincide con nuestra percepción. Creemos que tenemos que trabajar mucho, tenemos mucha ilusión en hacerlo y además creemos que ese trabajo se tiene que enfocar a todos los cardiólogos que son miembros de nuestra sociedad y a todos aquellos que trabajan para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Eduardo, de nuevo por haber aceptado entrevistarte con nosotros. Gracias a ti y suerte. Gracias.